Este es dos subtemas dentro de lo que es la doctrina de la ira de Dios y el pecado del hombre. Este primer subtema es lo que provoca la ira de Dios. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? Pues sabemos de antemano que es el pecado, pero vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a profundizar un poquito más. Y el segundo tema es acerca del pecado, que es el origen del pecado. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Cuál es la esencia del pecado? Y pues para que nosotros tengamos cuidado en ese sentido. Y el versículo base del origen del pecado va a ser 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8. La vez pasada, ¿se acuerdan qué temas fueron las que vimos? En relación a la ira de Dios, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué subtemas, se acuerdan? Iniquidad, Lo que separa al hombre de Dios, ¿verdad? Y en relación al pecado respondimos la pregunta, ¿qué es el pecado? Y haciendo un pequeño recordatorio así de una forma rápida, ¿qué es el pecado? Todo lo que no proviene de fe. Todo aquello toda acción, toda decisión, todo procedimiento que me encarrila simplemente a buscar lo terrenal, eso constituye un pecado. Hay pecados escandalosos, hay pecados que no son tan escandalosos, que incluso pudieran ser plausibles nuestras decisiones, pero si esa decisión no proviene o no está enfocada en la fe, pues va a ser una decisión pecaminosa, porque lo que significa pecado es errar al blanco, errar una decisión que no glorifica a Dios. Eso es errar el blanco, y eso significa que estamos tomando una decisión de pecado. ¿Sí? Respondimos que es el pecado, y el pecado es lo que provoca una separación entre Dios y el hombre, lo que se traduce como la muerte espiritual. La muerte significa separación. Está la muerte física, pero también está la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte física? La separación entre el espíritu y el cuerpo. Cuando hay una separación, el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo, ¿sí? Y el espíritu regresa a Dios para ser juzgado. La muerte espiritual es la separación de la presencia, o sea, la no manifestación de la presencia, de la dirección, de la guía del Espíritu Santo. Y como dice la Biblia, que muchos andan en el mundo sin fe, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y eso los lleva a tener un estilo de vida completamente pecaminoso, en el sentido de que pues no tienen otra cosa sino buscar su propósito en las cosas de la tierra, cuando nosotros somos llamados a encontrar el propósito, pero el propósito divino, el propósito que realmente le va a dar satisfacción a nuestra vida, el propósito y el plan que le va a dar sentido a nuestra vida. Porque nosotros podemos ver muchas personas que puedan tener mucho éxito en el mundo, y no estoy hablando mal del éxito. Es bueno buscar el éxito también en las cosas en los emprendimientos que nosotros hacemos aquí en la tierra, pero sin Dios, un éxito sin Dios, en realidad un éxito terrenal sin el propósito de Dios, o fuera del plan de Dios, se convierte pues en un fracaso, ¿verdad? Porque ese es el fracaso existencial del ser humano, es cuando no logra tener ese reencuentro y esa reconciliación con nuestro Creador. Ese es un fracaso, aunque tengamos mucho éxito en nuestros emprendimientos aquí
en la tierra. Y entonces, bueno, pues en relación a la enseñanza del día de hoy, lo que provoca ¿qué provoca la ira de Dios y el origen del pecado? Así que me voy a apoyar con algunos de ustedes para que me lean, por favor, Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Nada más eso. Dejaron a Jehová, provocaron a ira el santo de Israel, volvieron atrás. A ver, léalo otra vez, hermano. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué le entiende usted mismo? Yo entiendo aquí que el pueblo de Israel, muy agradecido porque los hayan sacado de la esclavitud, pero en muy corto tiempo empezaron a razonar de por qué en el desierto, de por qué la forma de comer, de por qué mejor no se regresaban a ser esclavos, que porque ahí tenían más alimentos, tenían más situaciones, y es el renegar de ese pueblo. Y a ver, vamos a tratar de encontrar algunos puntos específicos en ese versículo que nosotros podamos interpretar lo que provoca la ira de Dios. Porque ahí ese versículo está hablando, provocaron a ira al santo de Israel. Y al santo, es que a veces en las palabras, en el mismo texto, cuando nosotros leemos o meditamos un versículo, las palabras tienen un sentido, o sea, las palabras son clave, los conceptos que vienen escritos son clave para entender, porque no están puestas ahí nada más por ponerse, porque a veces lo leemos sin entendimiento y ya damos por hecho ciertas cosas, pero en ocasiones necesitamos como que profundizar un poquito más. Cuando habla del Santo de Israel, a veces se le dice Jehová de los ejércitos. En el contexto del versículo, cuando se habla Jehová de los ejércitos, está hablando de aquel comandante, está hablando de una cuestión de guerra bélica, que estamos en una guerra espiritual y todo eso. Y eso nos ayuda a entender ciertos matices de la manifestación de Dios en nuestra vida. Aquí está hablando del Santo de Israel. Sí, hermana. Aquí lo entiendo yo trasladado al pueblo que estamos recibiendo esta enseñanza. Es como a la idolatría, que es lo que provoca la santidad, que al Santo de Israel nosotros estamos poniendo en el centro de nuestra vida algo que no es de él. Entonces, y que si nosotros sabemos que él lo es todo y toda la enseñanza, muchas veces no estamos poniéndolo en el centro y ponemos muchas veces nuestros hijos, el dinero, el trabajo, o sea, todas las cosas menos a él en primer lugar. Y eso, tarde que temprano, en su palabra dice que él es tardo para la ira, pero grande es su misericordia. Entonces llega un momento en que a él no le agrada, porque te está hablando y paz. Estás pecando, pues no estás quitando la idolatría. La idolatría es un punto importante. Yo veo que cuando ya nos falta el Santo Antonio, nos falta, por ejemplo, en este caso Moisés, que se tardó tanto en estar allá, es lo mismo, queremos siempre la protección del que está adelante para que tengamos, nos sientamos bendecidos, nos sientamos con el Espíritu Santo. Porque yo vuelvo a insistir aquí, por ejemplo, lo que dice la hermana, nos volvemos atrás a tratar de hacer un Dios porque no tenemos al Dios que está ahorita ahí, que fue lo que pasó pues acá también, ¿verdad? Que se pusieron a adorar al monumento que hicieron. Ahí está implícita la idolatría. Ahí, ¿por qué? Porque se volvieron atrás. O sea, volverse atrás es cuando ya Dios nos había encontrado, como estamos aquí, estamos recibiendo una enseñanza, Dios nos ha dado conocimiento, pero el volvernos atrás es como que regresar otra vez a desear las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ese es volvernos atrás, es, pues sí, lo que usted dijo, ¿no? De que
al ver en el desierto no tenían los lujos, las comodidades, los placeres de Egipto, Dios estaba tratando con el carácter del pueblo y ellos en su corazón se volvieron atrás y muchas veces quisieron regresar literalmente a Egipto para disfrutar de la comida que tenían en Egipto. Y entonces eso llegó a provocar la ira de Dios. Sí, Oscar. Creo que ahorita cuando nos compartes que se mete el punto del Santo de Israel y se está hablando de que volvieron atrás, claro está que ellos ya estaban en una santidad y vuelven a perder esa santidad o estaban en ese proceso de santidad para llegar a esa santidad. Entonces al volver atrás a ese estado de confort, a esa conformidad que tenían en Egipto, pues están perdiendo esa santidad. Entonces para poder tener esa comunión con Dios hay que estar en un estado de santidad. Exacto. O sea, la ira de Dios está extinguida para un santo, ¿sí? Y aquí vemos, bueno, la santificación va a ser un tema que está dentro de las doctrinas de la cruz, la vamos a llegar a ver también, pero pues de alguna manera en realidad pues todo se relaciona. Cuando se habla de una doctrina inevitablemente se tocan otros puntos de otras doctrinas porque todo es un evento en la cruz. La cruz no fue separada, o sea, lo que se manifestó en la cruz no fueron eventos separados, sino fue un evento, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y ahí se dio la expiación, se dio la propiciación, se dio la gracia, se dio la santificación, se dio la reconciliación, la justificación, todas esas doctrinas de la cruz que vamos a estar viendo y que estamos comenzando con la ira de Dios y el pecado. Pero esta palabra, el Santo de Israel, está hablando de que precisamente aquí hay dos conceptos relacionados a lo mismo. Una es la santificación y otra cosa es la santidad. O sea, la santificación es el acto que Dios hace de apartar un pueblo. Dios estaba apartando al pueblo de Israel de Egipto, lo estaba separando. Eso es un acto de santificación por parte de Dios. Hay un verso que dice, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Creo que ese es Levítico 20:26. A ver si alguien puede leer ese versículo de Levítico 20:26. Entonces la santificación es como un proceso para llegar a la santidad. La santificación es el acto de Dios, un proceso que Dios hace en ti. Es el aporte de Dios. Dios te santifica, pero tú eres responsable de vivir en santidad. O sea, de honrar ese proceso o ese acto que Dios hizo en tu vida. Digamos que la santificación la hace Dios y la santidad ya es mi parte. Ya es mi estilo de vida, mantenerme en pureza, en limpieza. Esa es una responsabilidad mía. Es que aquí es un trabajo, vamos a decirlo así, como un trabajo en equipo, ¿no? Dios hace algo o Dios hizo algo y nosotros tenemos que continuar un perfeccionamiento. Es como el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Eso dice en 1 Timoteo, ¿verdad? Pero ¿quién se tiene que arrepentir? Entonces, pero tienes que buscarle y desear ese arrepentimiento para que te llegue. Sí, el arrepentimiento, como bien dices, es un don de Dios. Dios te da acceso al arrepentimiento, pero tú decides si te arrepientes o no. Porque si Dios no te diera el don del arrepentimiento, o sea, ni siquiera te tendrías ganas de arrepentirte, ¿no? No, ni siento que estoy mal. No, exacto, se viviría en ignorancia. ¿Alguien encontró el de Levítico 20:26? Sí. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ok, porque Habéis, Levítico 20:26, habéis pues de serme santos, ahí está. ¿Por qué dice? Porque yo los santifiqué, yo los he apartado de los pueblos. Y os he apartado de los pueblos ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que seáis míos. Por eso, santidad es estar conscientes de que somos de Dios, ya no nos pertenecemos. Mi cuerpo no me pertenece, mi mente no me pertenece, las cosas que Dios me ha dado no me pertenecen. O sea, es considerar que todo le pertenece a Dios, que es
y que Dios me ha apartado en el sentido práctico de nuestra vida. Dios nos ha apartado. A Israel lo apartó de los pueblos, pero a nosotros nos está apartando ¿de qué? Del mundo, del sistema del mundo. Y yo tengo la responsabilidad de perfeccionar esa santidad, de caminar siendo santo para Dios. Entonces, cuando nosotros a través del pecado tomamos decisiones que no glorifican a Dios, entonces provocamos la ira de Dios. Eso es, por eso, otra vez, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, es porque la mentira del diablo logró introducirse en nuestro corazón, y la mentira es la genética del diablo. Y por eso aquí habla de gente pecadora, que es gente que tiene un gen, pero gen de pecado. ¿Cómo viene el pecado? Inicia a través de una mentira que produce un engaño en nuestro corazón. De decir, llega el pensamiento, llega la mentira, no lo discierno, no lo peso, pienso que es algo, una estrategia de mi mente y como que algo no malo, porque no estamos acostumbrados a pesar los pensamientos, logra engañarme, pero si es un pensamiento de mentira, tomo una decisión que no glorifica a Dios, y entonces ahí se establece un gen del diablo. Por eso se llama gente pecadora. Y luego habla de una generación, ¿no? Dice, pueblo cargado de maldad en el corazón. Generación de malignos, hijos depravados. O sea, Dios los quería hacer hijos suyos, pero ellos escogieron ser hijos ¿de quién? Del diablo, del maligno. Yo lo que veo ahí en ese versículo, por eso me detuve hasta ahí, es una calificación de lo peor, y luego llega un punto, tiene un punto ahí, para seguir terminando el versículo, pero... Sí, claro. Ahora, Dios, siempre la reprensión de Dios, aunque nos habla fuerte y a veces nos trata fuerte, no es la destrucción en una primera instancia. Como ya lo hemos dicho, siempre Dios nos trata de orillarnos a arrepentirnos, a corregirnos. Si tenemos vida es porque Dios nos está dando otra vez, cada día es una oportunidad de decir, este día lo voy a vivir para Dios, este día lo voy a vivir en santidad, buscando de Dios, glorificando a Dios, tomando las decisiones correctas, o sea, esforzándonos a estar, porque en realidad la vida de fe es una vida de alto rendimiento, es de estar totalmente enfocados y concentrados. Yo no sé, ¿verdad? Tampoco puedo decir yo que llevando una vida, ¿cómo se puede decir? Una vida ligera espiritualmente hablando, perdamos la salvación. Yo no quiero decir eso, pero lo que sí tenemos que hacer es que si Dios nos está dando la oportunidad de asegurar una participación en su reino, teniendo un enfoque real, un compromiso con Él, y que nos da esa oportunidad de asegurar la entrada al reino, pues esforcémonos, porque podemos desgastar nuestra vida en otras cosas, en otros éxitos terrenales, pero qué sorpresa y qué triste sería que pensemos que somos salvos y que a la mera hora no, ¿verdad? Realmente no hayamos obtenido. Yo creo que ahí aplica la tibieza de la que habla Dios en la palabra. Cuando eres ligero en el tema espiritual, cuando eres muy light, o sea, realmente teniendo la posibilidad de ser completamente ordenado y entregado a lo que nos pide el Señor, y tú decides ser ligero. Yo creo que ahí es donde... Pues dice Apocalipsis, más a los tibios dice que te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio, ¿no? Hay otro verso que dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. Indolentemente es eso, o sea, a la ligera. También se complementa de una cosa que yo creo. Todas las personas que están bien espiritualmente las vemos regularmente que no se equivocan en sus acciones. Y yo, si me encuentro en otro asunto, me voy a equivocar.
y me voy a poner en problemas y me voy a perder en el mundo y va a haber detalles, porque el testimonio nos da Dios en cada cosa que hay por ahí, en cada persona, perdón. ¿Cuál es la diferencia de alguien que se está perfeccionando y que puede tomar decisiones equivocadas? Aprende de ellas. O sea, Dios se encarga de mostrarle su pecado, su error. Así es. Esa persona, como es espiritual, acepta, se hace responsable de sus decisiones, de las consecuencias de sus decisiones, pero aprende de ella y no vuelve atrás. No vuelve a... Pero una cosa es estar repitiendo y pasan los años y siempre la misma situación. Y, claro, o sea, Dios nos perdona y siempre nos va a perdonar, pero tenemos que tener cuidado de realmente crecer espiritualmente. Aquí está la importancia de la santidad en 2 de Timoteo 2:21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pues sí, solamente un santo está dispuesto. ¿Por qué? Porque un santo significa que ya su corazón está limpio. Cuando uno está cargado de maldad en su corazón, nos va a costar hacer la obra. No va a haber disposición para hacer la obra de Dios porque estoy más interesado en hacer mis planes, estoy más interesado en mi negocio, estoy más interesado en mi familia, y no estoy diciendo, vuelvo a repetir, que eso sea malo. Tengo un negocio, tengo que ser responsable con mi negocio. Tengo una familia, tengo que ser responsable con mi familia. Pero tengo que buscar la manera de cómo eso va a glorificar o cómo voy a hacer las cosas y esas responsabilidades que me lleven a glorificar a Dios, que me lleven a vivir una vida en santidad para Dios. Pero una persona que su enfoque es simplemente la recompensa terrenal, se le va a hacer pesado hacer la obra de Dios y dispuesto para toda buena obra. ¿Dónde surge la disposición? Es la disposición del corazón. Una cosa es hacer las cosas, pues, como ya lo hemos dicho, indolentemente, hacer las cosas con pesadez, hacer las cosas por obligación, y otra cosa es hacerlo realmente con una disposición de amor a Dios, de amor a mí mismo, de amor a mi prójimo. Son cosas completamente diferentes. Ahora, permite tantito. Ayer estuve en mi oficina una persona que tuvo el problema del alcoholismo, le traumó el hígado y lo tuvieron hospitalizado un buen rato y llegó con un estomagote así, con un color remuerto, y le comento yo en responsabilidad, busque a Dios primero, deje tanto trabajo que quiere iniciar ya porque ya vivió estar al borde de la muerte, ahora quiere el perdón con su familia. Y si no tengo tiempo de buscar a Dios, hermano, amigo, primero tengo que hacer todo lo que tengo pendiente de mis negocios, de mis clientes, de mis proveedores. Pues se muere y ya las cosas van a quedar ahí. Yo lo que quiero verlo, lo que quiero decirle bien claro, es que yo responsablemente, porque no quiero que el Señor me reclame a mí que se llama Dios, ¿por qué no le dijiste? Y así se lo dije, ¿por qué no me le dijiste? Ahora usted haga lo que quiera. Yo ya cumplí con decirle. Y se lo dije a su hijo. No, está bien, usted hizo su parte, pero Dios se encarga de lo demás. No de agarrarlo a la ligera. Sí, o sea, pero un consejo, cuando le demos una palabra a alguien, que no se quede así, o sea, hay que orar a Dios por esa persona, hay que interceder, porque tal vez en el momento se resista a la persona, más si pues nunca ha buscado de Dios ni nada, o sea, pueda surgir, la carne siempre se va a querer, entonces pues ya logró, la palabra de Dios es una semilla pequeña que se logra, o sea, con eso que hizo, él se fue pensando en sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es interceder, Señor, ten misericordia. Entonces, el encargado de convencer no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Dice, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Entonces, pues todo eso es pues con la finalidad de que realmente el ser humano o los que más se pueda llevarlos a una reconciliación con Dios. ¿Ok? Entonces, entendemos qué es lo que provoca la ira de Dios. El pecado, inicia el pecado con una mentira,
con un engaño, tomo decisiones equivocadas, permitir que la genética del maligno regrese a nuestras vidas, eso provoca la ira de Dios, y más, volvernos atrás, ya sea físicamente, literalmente, volvernos atrás a las cosas del mundo, o en nuestro corazón, de repente, desear las cosas que disfrutábamos antes de conocer del Señor, ¿no? O sea, volvernos atrás. El volvernos atrás no se da de golpe, sino que es un proceso de mentira, de engaño, de pequeñas decisiones que al rato, miren, a veces pueden pasar años, en verdad. Me ha tocado ver personas que de a poco, de alguna manera, los 24 años que tengo como cristiano y de estar relacionándome con cristianos y eso, y algunos han permanecido, muchos han regresado, se han ido al mundo, pero yo alcanzo a detectar así pequeñas decisiones, pequeños pensamientos, pequeños comentarios, pequeñas actitudes, que yo digo, híjole, ya el diablo está empezando ya. Y en verdad, muchos de ellos piensan, no necesito de la iglesia, yo la hago solo, en mi casa, yo no necesito de ellos, yo creo en Dios. Y miren, la verdad, están bien mal en el mundo, totalmente ya embotados, no quieren saber nada de Dios, porque así, y tarda un tiempo, o sea, es como la hoja, tú la arrancas de un árbol, la hoja, ¿cómo la ves? Pues verde, o sea, no, pero microscópicamente ya sucedió algo, ya hubo una muerte, ya comenzó el proceso de la muerte, es solamente cuestión de tiempo para que esa hoja se seque. Así también nosotros, por eso, pase lo que pase, suceda lo que suceda, conflictos que tengamos, desánimos que tengamos, nunca nos soltemos de Dios y de la iglesia. El principio espiritual, o uno de los grandes principios espirituales que rigen una vida saludable espiritualmente, es la congregación. No podemos dejar de congregarnos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? El problema está bien, mire, de repente puedes, por alguna situación no puedes venir a la iglesia, está bien, pero ahí la palabra dice, como algunos tienen por costumbre. El problema es de que se vuelve costumbre, y poco a poco, mira, eran bien fieles, domingos, miércoles, discipulado, o sea, y de a poquito ya dejó de venir un miércoles, otro miércoles, luego ya no va los miércoles, nada más vienen los domingos, venía a la escuela dominical, ya no, pues con la predicación la hago, y así, miren, puede tardar años. Pero yo creo que está también el propósito del maestro, del que está enseñando, es consolidar el fruto, que toda enseñanza que se esté dando tenga el propósito de llevar a la voz a que escuche la voz de la voz. Y al mismo tiempo irlo limpiando, pues o sea, lo va limpiando para que ellos vayan escuchando. Sí, es un trabajo en equipo. Ellos puedan ser guiados. Pero creo que como maestros, como las personas que enseñamos, los que estamos en intercesión, tenemos que estar consolidando, porque nosotros pues, somos humanos, ¿verdad? Y la verdad, si trabajamos en el Espíritu, pues, y si nos manejamos en la oración y en la intercesión, pues el que se va a encargar es Dios y su deidad. Sí, claro. El mover, el poner el querer como el hacer. Sí, también no tener miedo de que si empezamos a ver a flaquear a un hermano, oír, dar una palabra de ánimo, de exhortación, porque muchas veces ese problema es triste, pero a veces ven que uno se está muriendo, que uno está y nadie se acerca, o sea, eso también influye. Eso también, como que soy indiferente, si voy no me dice nada, o sea, nadie me anima, o sea, ese tipo de cosas. O luego hablan y dicen, es un trato que está dando Dios con todos, se está tratando, si nos analizamos con cada uno de nosotros. Pues sí. Por eso yo creo que todos tenemos una respuesta para esas personas. ¿Tú crees que yo voy a perder tiempo desde las 9 hasta las 3 de la tarde? Y
tenemos nosotros la respuesta porque nosotros éramos iguales. ¿Cómo vamos a estar sentados aquí perdiendo tiempo? Sí, tener paciencia, mire. Fue igual, yo pensé igual, ¿sabes qué? Testimonio. Tener paciencia y permitir, pues, cada quien vive sus propios procesos. Y yo creo que el que está parado ahí enfrente de nosotros va a hablar de lo que vive. No nomás está inventando, está hablando de lo que vive. Sí, y básicamente pues lo que dice la palabra de Dios, los principios espirituales, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar con el de Primera de Juan, es el origen del pecado. Ya vimos, ahorita si nos alcanza el tiempo vamos a ver otros versículos que respaldan el de la ira de Dios, pero también para avanzar en lo que es el origen del pecado, vimos que lo que provoca la ira de Dios es el pecado, pero ¿dónde se origina el pecado? ¿Dónde se origina? A ver, vamos a ver Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ok. A ver, hermana, usted misma, según ese versículo, ¿qué piensa usted del origen del pecado? Pues que viene del mal. Y los que tienen el gen del diablo pecan, para los que busquen una restauración a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde se originó el pecado? O el principio del pecado. Cuando se abre el oído al Bueno, esa contravoz, ¿no? podemos hablar de dónde se origina en el hombre y podemos hablar del origen en sí del pecado, ¿verdad? En la tierra se origina en el corazón del hombre, o sea, nosotros somos instrumentos, ya sea en las manos de Dios o en las manos del diablo. Somos vasos, somos instrumentos, somos medios, somos una puerta. Entonces por eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado cuando nos relacionamos con los demás, porque los demás son una puerta. No sabemos qué está operando en la vida de una persona y lo tenemos que hacer con respeto, con amor, pero también pesando las palabras de aquella persona, más si es una persona que no conoce de Dios. A veces hay personas que escuchan la voz de una persona del mundo, un consejo de una persona del mundo, y el consejo parece bueno, pero pues puede ser un engaño del diablo, ¿sí? No sé si es por el oído, por los ojos. Exacto. Pero bueno, ¿dónde se origina o cuál es el origen del pecado? Es el diablo. Dios no creó el pecado, o sea, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie a pecar. Pero aquí dice este versículo, a ver, déjeme buscarlo, es 1 Juan 3:8. Hay otra versión, Juan, que dice, a ver, dilo. pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el universo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Hay una corriente, un pensamiento dentro del cristianismo que piensa que Dios creó al diablo como bueno y que él se hizo malo. Aquí es un tema de poco de debate, ¿verdad? Que podemos diferir, pero Dios creó al diablo como diablo, ¿sí? Él lo creó con un propósito, como el tentador, como el destructor. En versículo que dice, yo he creado al destruidor para destruir. Yo creé al destruidor para destruir. Y destruir es un propósito del diablo, es lo que dice, ¿no? Porque el diablo vino para matar y robar y destruir. Ese es el propósito del diablo. Y Dios dijo, yo he creado al destruidor para destruir. O sea, pero el diablo tenía que, dentro de su propósito, llegar a una manifestación, a un nivel. Dice que hasta que se encontró en ti maldad, es lo que dice Isaías.
Pero bueno, nosotros entendemos de que el origen del pecado está en el diablo. Él es el que engañó incluso a muchos ángeles. Antes de habernos creado a nosotros, o antes de estar nosotros aquí en la tierra, el diablo ya existía. El diablo ya tenía pecado, porque él dice, como dice esta versión, que el diablo peca desde la creación del mundo, o sea, desde el principio, o la creación del universo. A ver, vamos Entonces, a ponerlo. Por eso te habla que dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pues sí, quiero cuidar mucho, no caer en esos temas que no, al parecer no tienen como que respuesta, o que son muy complicadas las respuestas, porque todo tiene respuesta. Dios todo lo puede responder, pero hay ciertos misterios, cosas que uno pudiera pensar y en nuestro razonamiento decir, bueno, si en primera instancia Dios no necesitaba hacer una creación porque era suficiente para Él mismo, porque creó el universo. ¿Por qué nos envió a la tierra? Si estábamos bien con Él, ¿por qué nos envió a la tierra con la posibilidad de perdernos? O sea, hay muchas preguntas que uno bajo un razonamiento y que nos pueden confundir, pero ¿saben qué? Es como yo el otro día estaba meditando en ese asunto y yo dije, si estuviera yo en un centro comercial con mi familia y llegara un delincuente con armas que iba a matar a todos, ¿no? Con la amenaza de que va a matar a todos. Pero él dice, ¿sabe qué? Le voy a dar oportunidad a algunos para que se vayan. Y si señala a algunos, ustedes van a detenerse a decir, ¿por qué viniste? ¿Por qué quieres matarlos? O sea, ¿qué harías tú? Te está dando la oportunidad de salir, de escapar, de salvar tu vida. Así yo de alguna manera veo, o sea, yo no tengo por qué razonar con Dios. ¿Por qué creaste? ¿Por qué el mal? Porque aunque Dios me puede dar entendimiento de eso, pero ¿sabes qué? Dios me está dando la oportunidad. Los asuntos del mal y de todo eso, pues son cosas de Él. O sea, son cosas de que Él tiene todo bajo control, pero a mí me está dando la oportunidad de que con ciertas herramientas salvar mi vida. ¿Sí me explico? O sea, yo tengo que aprovechar y no estar altercando con Dios y alegando con Dios y decir, ¿por qué, Señor? Como hacen los ateos, ¿verdad? A los argumentos, no, pues es un Dios malo, es un Dios que permite la maldad, un niño que está siendo asesinado por un delincuente, o sea, ¿dónde está Dios? O sea, si yo me pongo a pensar en eso, Dios tiene sus razones, pero yo tengo una seguridad, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, y Dios se mueve, Dios es perfecto, en Él no hay maldad, ¿no? En Él no hay injusticia. Yo me sostengo de eso, que no entienda yo la injusticia, que no entienda yo a plenitud la maldad y todo eso, no significa que no confíe en un Dios que es bueno y que me está dando la oportunidad, me escogió, o sea, por mí mismo, yo nunca busqué a Dios, o sea, un día se presentó Dios en mi vida y me dio la oportunidad. Yo acepté la oportunidad. Ahora yo entiendo que no solamente de aceptar es perfeccionarme, es trabajar en su obra por Dios, para Dios, por amor a Dios, por amor a mí, por amor a los demás. O sea, Dios me está dando la oportunidad de ser un instrumento en sus manos. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad que el Señor nos da y no pasarnos la vida, como dijimos al principio, a la ligera. Pasan los años y sin hacer nada, no aprovechando realmente esa oportunidad que el Señor nos está dando. Ser agradecidos porque es un privilegio estar en un lugar donde
se te está enseñando la verdad, tu espíritu está siendo Exacto. alimentado. Sí, Dios se manifiesta, Dios da la enseñanza, Dios da el trazo bíblico, todo lo basamos con la Biblia. Tú tomas lo bueno, si hay algo que tú digas, no, pues no, como que no estoy muy de acuerdo con eso, pues analízalo, deséchalo, pero que lo que tomes sea para perfeccionarte, que lo que tomes sea para vivir en santidad, para vivir consagrado a Dios. Y pues para que sea de edificación para ti y para los tuyos también. Sí, es que porque se oye mucho, ese es el ruido pues, que nosotros no debemos de escuchar, se oye mucho que dicen, pero este nació para ser hijo del diablo. Así Ese que es un sí, juicio, o sea, ese es un sí, juicio. Eso le corresponde a o sea, y este nació para esto. Pero pues uno no sabe, Entonces mire, uno trata de no juzgar a la persona que está hablando y dice, ay no señor, tú tienes mejores pensamientos que los míos. No, lo que sucede es que también seamos sinceros, aunque se digan que están en la escuela de Cristo, no escuchan ni hacen la voluntad de Cristo y la que Pablo supuestamente les enseña. Yo a donde quiera que voy, escucho siempre es que en Cristo. Digo, sí, pero ¿qué valores tiene Cristo? ¿Qué valores tiene Pablo? Ahorita él dice la pregunta de, pues al final Dios para qué nos hizo. Y la Biblia es bien sencilla, en 3 versículos te lo enseña. Dice en Proverbios 16:4, Yahvé mismo hizo todas las cosas para él, aún el perverso para el día malo. Y luego en Job 1, o sea, porque ahorita dicen es que el diablo, es que Satanás. Ahí mismo él te dice, déjame ver. El detalle es ser obediente, para mi forma de pensar, ser obediente. sí, claro, o sea, la palabra nos da respuestas directas, pero a veces no las entendemos o a veces queremos ir más allá, o sea, queremos ir más allá en cuestión de sí, yo me he llegado a preguntar, no por eso poner en duda a Dios, como su justicia y todo eso, como les vuelvo a decir, pero sí llegué a pensar yo en algún momento de mi vida pues si no tenía necesidad de crearnos, ¿por qué nos creó? Por amor a O sea, ¿por qué condenar a personas? Mejor no las hubiera creado y así no existen y ya, o sea, son esos pensamientos que Estamos aquí, de ahí hay que partir, ¿no? ajá, pero ya estamos aquí, la Biblia nos da respuesta, Isaías 43, 7 dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, o sea, yo ya conozco ese versículo, o sea, ya Dios me creó, ¿por qué me creó? Para gloria de Dios. O sea, Dios me está dando la oportunidad de glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Cuando acabamos la obra que Dios nos encargó a nosotros. Mira, ¿Sí? Por ejemplo, o sea, son siempre las preguntas más difíciles tienen unas preguntas muy sencillas porque tienen una explicación muy amplia. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos creó Dios? Job 1, 6 y 7. Entonces hubo un día cuando los hijos de Elohim llegaron a presentarse ante Yahvé y Satán también llegó entre ellos. Yahvé preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Y Satán respondió a Yahvé, de rodear la tierra y andar por ella. Así de sencillo. Ok. No más. Sí, hermana. ¿De qué, perdón? Uh-huh. Sí, mire, o sea, son respuestas de la palabra de Dios que son suficientes, ¿verdad? Deben ser suficientes para nosotros y satisfactorias para nosotros de que así es, ¿no? Entonces, pero muchas veces nos queremos ir más allá a lo que yo quiero, a buscar, a irnos a ámbitos donde no alcanzamos a entender una respuesta y que nos tenemos que limitar a dejarle a Dios lo de Dios
y la iluminación que el Espíritu Santo nos pueda dar a través de las Escrituras, aceptar esa iluminación. En Deuteronomio dice, las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea, no podemos tener, aunque nos sintamos muy capacitados, no podemos tener todas las respuestas. Que tengo oídos. O sea, porque hay cosas que solamente le pertenecen a Dios, misterios que solamente le pertenecen a Dios. Dijo, ¿no? Que hay cosas que ni él mismo sabía. Como humano, como humano no tenía acceso en ese momento. Él en fe siempre obedeció. Entonces, dejémosle a Dios lo que es de Dios, su plan eterno, sus propósitos. Dice la palabra, cuán inescrutables son sus caminos. A ver, déjeme buscar ese versículo rápidamente, nada más para leerlo y terminar, porque ya estamos. Pero sí entendemos muy bien eso de estar. De eso se trata, ¿no? Que nos queden claros. Nos queda bien claro. Romanos 11:33. Voy a leer desde el 32. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Y uno dice, ¿cómo que? A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo que a todos nos sujetó en desobediencia? Bueno, no voy a entrar a eso porque pues ya no tenemos tiempo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, ahí mismo nos da la respuesta. Él lo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables, o sea que no tenemos, como seres humanos, hay cosas que no tenemos la capacidad. Tendríamos que ser Dios y no podemos aspirar a ser Dios para conocer todos los misterios, pero a lo que Dios nos permita acceder, hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo para hacerlo útil en nuestra vida, ponerlo por obra y pues cumplir el propósito de glorificar a Dios, el propósito de nuestra creación para Dios, fuimos creados para Él, para vivir en santidad, para glorificar su nombre. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, ¿qué provoca la ira de Dios? El pecado, ya explicamos. ¿Dónde se originó el pecado? No en el hombre fue creado perfecto. El diablo ya existía como diablo, como serpiente, como maligno desde antes. El diablo logró introducir en el corazón del hombre la mentira y con ello el pecado. El pecado es una puerta donde se introdujo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Amén. En el manual vienen otros versículos que me gustaría que los leyeran y los meditaran. ¿Sí? ¿Alguien trajo su manual? No. Los voy a apuntar rápidamente, esos versos. En cuestión de lo que provoca la ira de Dios es Éxodo 25. Josué 24:19. Y Jueces 2:12. Y Colosenses 3:5. Y en relación al origen del pecado es Juan 8:44. Génesis 3:6. Génesis 3:6 y Isaías 57:17. Pueden complementarse con esos versículos para
ampliar un poquito más lo que vimos acerca de esos temas, ¿sale? Bueno, terminamos, vamos a hacer una oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, sellamos esta palabra en nuestro corazón, Señor. Gracias por la enseñanza que tú nos has dado. Es una palabra de exhortación, una palabra de edificación, de ánimo, Señor, que puede ser útil a nuestra vida si nosotros así lo decidimos, para regresar, Señor, a una comunión contigo, donde tú nos das la oportunidad de extinguir la ira, Señor, tuya de sobre nuestras vidas a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Haznos conscientes, Señor, de la seriedad del pecado, de la seriedad de la ira de Dios, de las consecuencias que conlleva todo ello, Señor, y gracias por esa oportunidad que nos has dado, Señor, de salvar nuestras vidas en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.